Muy buenos días, niños y niñas. Les damos la bienvenida a Comunicación y Lenguaje, la unidad número 4, diarios personales. ¿Qué son? ¿Cuáles son las características de un diario personal? Veremos en esta unidad. Nuevamente, bienvenidos. Características del diario personal. ¿Tuviste la oportunidad de leer un diario personal y conocer sus características? ¿También conociste y reflexionaste sobre la importancia de identificar tus gustos y preferencias a partir de la opinión positiva de tu familia? En la actividad de hoy tendrás un reto muy interesante. ¿Qué es un diario personal? Es un tipo de texto en el que se relata en primera persona hechos, reflexiones y sentimientos que las personas viven cada día. Entre sus características podemos identificar los siguientes: un encabezado, el emisor o el protagonista, los hechos cotidianos, reflexiones y los sentimientos en primera persona y utilizando un lenguaje sencillo. Para iniciar la actividad, recordemos algunas otras características del diario personal. Puede ser escrito por niñas y niños como tú. Eres el autor y el narrador del diario. También puede ser el ilustrador si lo acompañas con imágenes. Puedes escribir sobre los hechos, sucesos o emociones que experimentas. También sobre tus anhelos o sueños. Hacerlo te ayudará a manejar tus emociones, conocerte más y tener mayor seguridad. Se coloca la fecha al inicio y al finalizar tu nombre. Para esto debes hacer una planificación. ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué datos debemos tener en cuenta en nuestra producción? Estas preguntas nos realizaremos antes de escribir nuestro diario personal. ¿Cómo empezaremos a escribir? Vamos a empezar, puede ser esta forma u otras que tú decidas. Querido diario, hoy en la mañana, María le puso de nombre a su diario Andrés. No te olvides de escribir tu nombre porque eres la autora o autor y escritora o escritor de tu diario. Luego lee tu diario y reflexiona. Mi diario indica la fecha. Escribe un acontecimiento que me ocurrió y que es muy significativo para mí. Logré expresar las emociones que me generó el acontecimiento. Acá vamos a colocar si lo hice o no lo hice de manera regular o lo hice bien. Para comunicar mis sentimientos o pensamientos usé los signos de admiración, interrogación o puntuación adecuadamente. No lo hice de manera regular o lo hice bien. Estos datos deben estar en tu diario. Vamos a ir a los pronombres demostrativos. En esta unidad también conoceremos que un pronombre demostrativo es la palabra que habla del sujeto sin mencionarlo. Por ejemplo, esa es la mascota. Los pronombres demostrativos están escritos en singular y plural. En singular, un masculino, femenino, neutro. Veremos acá este, esta, esto, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello. Y en plural, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. Veamos algunos ejemplos con imágenes. Vamos a echar este sobre en ese buzón. Después iremos a aquel cine. Las palabras este, ese y aquel nos indican la distancia a la que se encuentra el nombre al que acompañan. Volvemos a repasar que los pronombres demostrativos también pueden mostrar la cercanía, una distancia media, una lejanía. Están escritos singular, masculino, femenino, plural, masculino, femenino, singular, masculino, este, ese, aquel, femenino, esta, esa, aquella,
plural masculino estos, esos, aquellos y femenino plural estas, esas, aquellas. Vamos a ver algunos adjetivos demostrativos. Masculino singular plural. Este, ese, aquel, estos, esos, aquellos. Este libro, ese libro, aquel libro. En masculino plural, estos libros, esos libros, aquellos libros. Femenino singular, esta, esa, aquella. Y femenino plural, estas, esas, aquellas. Por ejemplo, también tenemos en femenino singular esta vela, esa vela, aquella vela. Femenino plural, estas velas, esas velas, aquellas velas. Aquí está el término de distancia. Aquí cerca, allí distancia media, allí lejos. Vamos a ver también que los adjetivos demostrativos se utilizan para identificar a una persona, animal o objeto, indicando la distancia, este perro, esa jirafa, aquellos monos. Entre los adjetivos demostrativos tenemos masculino singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural. Aquí algunos ejemplos de aquí. Masculino singular, este, allí, ese, allá, aquel. Masculino plural, estos, allí, esos, allá, aquellos. Femenino singular, esta, de allí, esa y allá, aquella. Femenino plural, estas, de allí, esas, de allá, aquellas. Los adjetivos demostrativos, por lo tanto, son este, esta, estos, estas, que son cerca. Ese, esa, esos, esas, cerca a ti. Y aquel, aquella, aquellos, aquellas, lejos de ambos. Vamos a recordar un poco qué son adjetivos calificativos. Por ejemplo, se dice en el calificativo cómo es esta niña. Bonita, pequeña, alegre, inteligente. Y demostrativos utilizamos los términos este, ese, aquel, estos. Vamos a ir a conocer lo que son las palabras esdrújulas. Son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Tenemos ejemplos: máscara, títere, cáscara, máquina, pétalo. Algunas otras palabras esdrújulas: ecológico, escuálido, químico, crónicas, inequívoco, rectángulo, ángulo, penúltimo, ridículo. Observamos que todas las esdrújulas llevan tilde ortográfico. Árboles, pirámides, última, penúltima y antepenúltima. Se acentúan o llevan tilde las palabras esdrújulas. Acá tenemos con imágenes héroe, última, penúltima, antepenúltima, semáforo, última, penúltima, antepenúltima, teléfono, última, penúltima, antepenúltima, pájaro, última, penúltima, antepenúltima. Tenemos acá varias palabras esdrújulas que las podemos ubicar para cuando hagamos ejercicios y oraciones con todas las palabras esdrújulas. Observemos que todas llevan tilde o el acento ortográfico. Palabras esdrújulas con imágenes, volvemos a repetir: última, penúltima, antepenúltima, hipopótamo, teléfono, plátano, África, brújula, pájaro. Vamos a ir a las palabras sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas son las que tienen la sílaba tónica antes del antepenúltimo lugar. Normalmente las palabras sobreesdrújulas llevan tilde o el acento ortográfico. No obstante, en el caso de adverbios creados a partir de un adjetivo con el sufijo mente, solo se acentuarán en el caso
del adjetivo lleve el tilde por sí solo. Por ejemplo, la palabra difícilmente lleva tilde, puesto que el adjetivo del que está formada difícil tiene tilde, por lo tanto, difícilmente lleva tilde ortográfico. Sin embargo, efectivamente, que es otra palabra sobre esdrújula, no la lleva, ya que tampoco la tiene efectiva. Se trata pues de dos tipos de palabras formadas desde adverbios de modo terminados en mente, formas verbales formadas por la composición de dos pronombres personales átonos, como una forma verbal, que vamos a conocerlas muchísimo mejor cuando realicemos oraciones. Palabras sobre esdrújulas, volvemos a repetir, el acento recae antes de la antepenúltima sílaba. Tenemos ejemplos: dígamelo, cómpratelas, corrígemelo, estúdiatelo, recomiéndasela. Las palabras esdrújulas llevan el acento en la tras, una forma de decir también, tras de la antepenúltima sílaba, es decir, en la cuarta o quinta sílaba empezando por el final. Ejemplos: dígamelo, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Cuéntamelo, descuélgamelo. Tenemos acá palabras sobre esdrújulas, ejemplos, y observemos que algunas tienen el tilde ortográfico y dependiendo de que su forma verbal tenga tilde, esta palabra sobre esdrújula también tendrá que tener. En el caso de tráeselo, barnizándoselo, específicamente, espontáneamente, borrándoselo, esporádicamente, rompiéndoselo, cauterizándoselo, estilísticamente, devuélvemela, chocándosela, etc. Todas estas llevan tilde. Palabras esdrújulas, recordemos que la esdrújula lleva la sílaba tónica en la antepenúltima y siempre se acentúan. Currículum, frágiles, médico, pícara, teléfono. Las palabras sobre esdrújulas, cuando la sílaba tónica está antes de la antepenúltima sílaba de la palabra. Y también siempre se acentúan. Átaselos, bébaselo, entrégaselos, recuérdamelo. Excepto algunos modos adverbiales acabados en mente, se acentúan si el adjetivo original se acentúa, como explícitamente. Lentamente no lleva tilde porque su palabra original no lleva tilde. Muchas gracias por prestar atención a la unidad número 4 de lenguaje.